El riesgo político. La gran inestabilidad política en el lugar del destino de las exportaciones puede perturbar o en algunos casos impedir la realización de contratos de exportación. Este tipo de riesgo podría incluir el cumplimiento de pagos, los bloqueos de cambio de transferencia, nacionalización de activos en el extranjero, la confiscación de la propiedad, los cambios en las políticas del gobierno o, en casos extremos, la revolución y la guerra civil. Algunos factores a considerar son los embargos comerciales impuestos por el gobierno y la comunidad internacional afectan el flujo de bienes y servicios y podría afectar la entrega de los bienes y el cobro de ellos. El desorden civil puede afectar la seguridad personal y también del personal de la empresa y los contratistas. La agitación política puede ocurrir debido a factores económicos, desastres naturales, disturbios civiles o la revolución. Si el país cumple con requisitos locales de derecho internacional, por ejemplo, los derechos humanos, las sanciones comerciales, el reconocimiento de los derechos de propiedad personales, etc. Algunos tipos de exportaciones pueden estar prohibidos por las leyes locales debido a los embargos comerciales u otras resoluciones internacionales. Puede que no haya recurso legal por incumplimiento en el país local o que no es económicamente viable para seguir sus derechos legales. Factor macroeconómico. Las pérdidas originadas en el tipo de cambio entran en la categoría de riesgos económicos. Se originan cuando la moneda del mercado de origen se aprecia con respecto a las monedas de los mercados objetivos y, como consecuencia, los ingresos generados en moneda extranjera pierden valor. La inflación en mercados exteriores pueden tener el mismo efecto si genera depreciaciones de moneda. La recesión, el aumento de la deuda pública pueden provocar un descenso en la demanda y una pérdida en las ventas en nuestros mercados de destino. Este riesgo es particularmente relevante cuando se siguen estrategias de concentración por países en economías de escala. También, la penuria de divisas u obstáculos para pagos en divisas pueden generar retrasos de pago e incluso impagados. Para terminar con los riesgos económicos, hay que señalar que un aumento de tasas, aranceles, pueden provocar una importante pérdida de competitividad. Bueno, pues complementando y aterrizando la información sobre los factores políticos en los cuales nosotros podemos encontrarnos en diferentes países. Un claro ejemplo de ello es el proyecto que tenía el aeropuerto internacional nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, el cual él había hecho un convenio con grandes empresas extranjeras, los cuales estaban trabajando en ese proyecto del aeropuerto, el megaproyecto del aeropuerto internacional, el cual nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el paro de obras debido a que era una inversión que, pues la verdad, era un gasto innecesario, y ahorita ese gasto que se pudo lograr parar se invirtió en el aeropuerto de Santa Lucía, el cual se va a hacer un aeropuerto más amplio, más modernizado. Entonces ahí podemos darnos cuenta de un cambio político que afecta y repercute a las empresas extranjeras en las cuales están invirtiendo. Otro claro ejemplo también que tenemos ahorita es sobre el COVID-19, en donde encontramos empresas. Un ejemplo de las empresas es los antros o las empresas que no son de primera necesidad. El gobierno les pidió cerrar esas empresas. ¿Para qué? Para que no hubiera más contagios, y como no son de primera necesidad para la gente, entonces se les pidió cerrar sus negocios y dejar los únicos que son básicos para las necesidades
personales de todo México. Ahí podemos encontrar otro claro ejemplo donde repercute el factor político, que a las grandes empresas sí les pega en el sentido de la economía, y eso es lo que nosotros tenemos que proveer y dar más que nada tener consciente y tener un plan B en modo de acción para poder actuar posteriormente. En el tema de los factores macroeconómicos podemos tener un claro ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el año pasado quiso implementar sobre el cobro de los aranceles en la Volkswagen aquí en México y en Alemania, el cual él, por proteger la economía de Estados Unidos, les pidió a las empresas de la Volkswagen que estaban establecidas en México y en Alemania ese 25% de porcentaje de los aranceles, debido a que la mano de obra estaba siendo producida por manos mexicanas y alemanas. Entonces él, por cuidar a su economía con los empleados o la mano de obra en Estados Unidos, él promovió ese pago de arancel, el cual costaría más de $5,000 en Alemania, y en México $3,700, lo cual pues no tuvo un gran éxito, pero fue su propuesta, y ese es un factor que puede repercutir al momento de exportar algún producto a los países.